Buenas noches, bienvenidos. Mañana, 2 de noviembre, se celebra el Día de los Santos Difuntos, es decir, de los muertos. ¿Muertos? ¿Están muertos en realidad cuando la religión católica que profesa la mayoría de ecuatorianos, o por lo menos dice profesar, habla de que hay otra vida después de ese tipo de muerte? Vamos a hablar hoy de algunas reflexiones respecto a la muerte de quienes tienen otras filosofías y visiones de la vida, como una contribución a lo que todos estamos sintiendo y pensando esta noche respecto a seres que realmente no partieron, se transformaron. Si lo quieren de ver de otra manera, se multiplicaron en quienes amamos. Yo tengo aquí a mis padres y los llevo todos los días. Cuando los voy a visitar la tumba, sé que solo está la parte corporal de ellos que se deterioró. Pero ¿qué piensan nuestros invitados? Los invito para conocer sus respuestas en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El tema que tratamos esta noche, la muerte, otra vida, se indaga poco en el Ecuador. Cito algunas investigaciones de México que encuestan a su población con las siguientes preguntas. Yo pienso que después de la vida habrá un lugar mejor, 90% dice que sí. Pienso que viviré después de la muerte, 56% que sí. Veo la muerte como un paso a la eternidad, 80% que sí. Yo espero complacer la vida después de la muerte, 90% que sí. Después de la muerte encontraré la felicidad. Ahí solo la mayoría está en desacuerdo, 88%. Nos siguen por www.tctelevisión.com, /en-vivo. Estamos también a través de YouTube, ver a su manera. El programa tiene reprise 2 días después en Canal 14, OnePlus, TV Cable, CNT, Claro TV. 500,000 seguidores entre las 3 cableras. En este feriado me acompaña, porque tenemos que trabajar, Carla Larrea Falconi. Así es, Carlos, tenemos que estar aquí con muchísimo gusto para acompañarlos desde sus hogares. Muy buenas noches. Reflexiones sobre la muerte es lo que planteamos en este programa. En vísperas de la celebración del Día de Santos o de Muertos, como lo denominan los cristianos de la religión católica. Y es porque es importante recalcar que incluso el catolicismo considera que la muerte no es la extinción total, sino que es la transición hacia la vida eterna. Para poder hablar de este tema, revisaremos algunos pensamientos de quienes están de acuerdo, no totalmente, pero por ejemplo, Deepak Chopra, y tenemos el doctor Brian Weiss, quien es famoso por sus regresiones, además de contar con testimonios de aquellos que dicen que fueron al más allá y regresaron nuevamente a la vida para conocer cuál fue su experiencia. Para poder complementar esta visión, vamos a conectarnos vía Zoom con el ufólogo Jaime Rodríguez, quien por sus investigaciones sobre los ovnis tiene una visión completamente distinta al respecto de la muerte, y Gustavo Lamota, quien es presidente de la Asociación de Ateos del Ecuador. Y en el set, esta noche recibimos con mucho gusto a Carlos Dajón. Él estuvo 90 días en UCI al borde de la muerte y regresó y nos acompaña esta noche. El licenciado Américo Pachas es de la Logia Masónica 33 de Guayaquil, y Ronald Chávez, investigador de fenómenos paranormales, Carlos. Empezamos con una excusa, y lo comprendemos, la de Jaime Rodríguez. Tuvo un problema por no poder esperar más en su conexión. Mil disculpas, Jaime. Otra vez espero que lo tengamos en vivo sobre los temas que lo apasionan. Para mí es interesante ver cómo mira un masón, licenciado Américo Pachas, la muerte. Nosotros la muerte la vemos como la continuación de la vida. Nosotros los masones tenemos primeramente la muerte iniciática. ¿Qué es la muerte iniciática? Cuando yo toco la puerta del templo y quiero ver la luz, quiero empezar a ver la verdad,
cuando me inicio como masón. Para iniciarme como masón, tengo que pasar una serie de pruebas morales, de pruebas físicas, y si salgo airoso, ingreso como aprendiz masón. ¿Qué es la luz? Quiero ver la luz. ¿Qué? ¿Cuál? Supuestamente, como profano, estoy entre tinieblas, no veo la claridad. Estoy inmerso en un mundo de envidias, de odios, de engaño, y yo quiero superarme. ¿Y por qué lo dice supuestamente y no realmente? No, realmente, porque es Ok. el mundo es así. Ok, Quizás no se utilicé preocupe mal que el no es término. irrespeto para ninguno de los panelistas y los televidentes que usted explique y defienda sus convicciones. Si no, no lo hubiera invitado. La otra, buscar la verdad. ¿Qué es la verdad para ustedes? Nosotros los masones vamos haciendo escala en grados, digamos. Cuando recién ingreso soy un aprendiz masón, luego un compañero masón, más adelante un maestro masón. Hasta aquí son los grados simbólicos. Y según eso es la aproximación a la verdad, es decir, mientras más sabiduría por parte Claro, de ustedes, voy perfeccionándome más como ser humano. cercanía sobre eso. Sí. Ok, proseguiremos. Claro que sí. Es por demás interesante, Ronald Chávez, saber cuál es la concepción suya de lo mismo, de la muerte. Si es un investigador de fenómenos paranormales por más de 20 años y sanador energético. Bien, Carlos, gracias por la oportunidad. En las experiencias propias he ido a espacios físicos donde me he encontrado con un mundo no visible para el ojo humano, pero que sí existe. La tecnología actualmente nos da una herramienta fantástica para ir descubriendo cosas de ese mundo espiritual habitado por esos seres de luz. Así como mi querido amigo hablaba de la luz, nosotros llamamos seres de luz a lo que es el alma, el espíritu en algunas civilizaciones. Hay un cuerpo físico y un cuerpo energético que después se convierte en un cuerpo de luz. Y esos seres se dividen también como los dividimos cuando tienen una vida normal en buenos y malos. Es correcto, así como tú estuviste en tu vida física, te llevas esa energía cuando mueres. Por eso las cárceles generalmente, y he tenido la oportunidad de hacer investigaciones en algunos sitios de energía tremendamente fuerte, camarógrafos, fotógrafos y personas salen con experiencias físicas como rasguños, cortes y cosas por el estilo. Ese mundo espiritual corresponde a la expresión energética de personas que estuvieron con vida en el sentido tradicional y después murieron en el sentido también tradicional. Y es correcto, eso me lleva a explicarte que hay dos formas de morir, según las experiencias que he tenido. La primera eres cuando eres consciente de que vas a morir y comienzas a llamar a tu primo, sobrino, hijos, nietos para despedirte porque estás consciente, los dos cuerpos están conscientes. Pero ¿qué pasa cuando hay un suicidio, un asesinato, un accidente, una muerte inesperada? El cuerpo energético no comprende lo que está sucediendo. No vayamos más allá. Hoy día, 3 de la mañana, a alguien le da un paro cardíaco fulminante, no tiene más allá de un segundo para reaccionar. Y en ese sueño profundo el alma sale de su cuerpo y ve que todo el mundo está llorando a su alrededor. No comprende lo que está sucediendo. Y de hecho va a rogar para que alguien lo despierte de ese sueño, cuando en realidad, valga la redundancia, es una realidad. Luego seguiré con mis averiguaciones, como saben, lo que acabo de describir. Pero antes, ¿cómo se siente Carlos Naón? Muy conocido por ser un gran hincha de Barcelona y haber aspirado a la presidencia del club. Y poco por una experiencia extraordinaria que superó. 90 días en una UCI, a punto de irse al otro lado, así le digo yo, con COVID, y de vuelta vivito y coleando, tocayo. ¿Cuál es tu concepción de la muerte después de casi haber perdido la vida? Voy a hacer una pequeña aclaración. El tema de estar en la unidad de cuidados intensivos, en coma inducido, en Guayaquil, el tema de no estar preparado psicológicamente para que te metan a un coma inducido. No estar preparado no significa no estar capacitado para aceptar lo que se te viene. 90 días en total fue el proceso posiblemente de estar en una situación muy grave, de ser un sobreviviente con mucho orgullo del COVID. Aquí yo no voy a especular, voy a hablar lo que viví. Muchos dicen que la muerte es solamente
un paso posterior. No, tú vas viviendo tu muerte en el momento que realmente ya vas aceptando como ser humano que tu situación no está acorde a la realidad que tú quisieras como ser humano en ese momento. Es decir, antes de que te induzcan al coma, tú estabas consciente de que podía ser sin regreso. Carlos, me preparé un año, nunca me enfermé, fui entrenado justamente para el COVID, nunca pensé que me iba a infectar, viajaba a Madrid 3 días antes. ¿Te despediste con mi hijo. de los tuyos? Tuve que hablar con mi hermano y decirle, si esta situación sigue así, pido que me cremen. Hablar con mis padres, despedirme. Hablar con mi esposa muy crudo, conversar con mis hijos, estando ya en una situación extremadamente grave. Ok, enseguida proseguimos con la historia. Tenemos varias intervenciones, porque aquí hay un aporte en esa misma línea. Carla. En efecto, Carlos, el aporte de un filósofo, uno de los más influyentes incluso en estos 30 últimos años, Deepak Chopra, quien hace una síntesis de cómo ve él el fenómeno de la muerte. Óiganlo. El nacimiento y la muerte son periodos de transición entre una expresión evolutiva menor y una más elevada. La muerte es también un momento de transición. Ambas cosas en realidad son lo mismo. Morir significa nacer. Nacer significa morir. Porque, como les decía, son sucesos de espacio y tiempo que orquestan la danza del infinito. Y si los miramos como momentos de celebración, cuando ocurre un nacimiento en el hospital, debemos utilizar la música, la sinfonía de sonidos, y lo mismo en el momento de la muerte, porque son exactamente lo mismo. Pregunto, ¿coincide o discrepa? Yo creo que todos tenemos que prepararnos para la muerte. Yo, por ejemplo, yo estoy preparado si tengo que morir. Pero lo que él decía es que la muerte es una evolución a una etapa distinta de la vida, otra dimensión, otra vibración, creen ellos. ¿Es así para ustedes? Claro que sí. En la masonería, la muerte es ir al oriente eterno. En el oriente eterno están todos nuestros héroes. Y ahí uno se queda. No hay después otra transición Sí, nueva. hay reencarnación. Hay reencarnación. Claro. ¿Cómo lo ve usted? Por las experiencias que he tenido con personas que han pasado por esta etapa, te puedo decir que después, paso siguiente después de la muerte es como que si estuviéramos en la escuela o en el colegio, vamos pasando de año. Cuando no hemos aprendido nada en esta vida, regresamos nuevamente para poder convertirnos en seres de luz. Es decir, la muerte es una transición hacia otro tipo de vida. Planos dimensionales. Diferentes. Exacto. Tocayo, perdón que le llame así a Carlos. Somos buenos amigos y sobre todo barcelonistas los dos. Descrita su posición cuando era posible la muerte, una vez que regresó de ella o estuvo cerca, ¿cuál es su concepto de una y otra, muerte y vida? Existe un proceso, sí es una transición, existe una transición, es real. Aquí no hay una especulación. Yo sentía que me iba apagando, sentía temor, sientes el temor de la muerte. Aquel que diga que no hay temor, de coma miente. o antes de comenzar? Antes del coma, los médicos igual te van preparando, el cerebro no está normal porque te falta oxígeno, tu corazón siente que late más porque no tienes oxígeno, acuérdate que estás Yo sentía que me iba apagando. Sentías que te estabas apagando. ¿Ya? Era muy doloroso sabiendo que tienes 2 hijos, uno que ya era mayor de edad y una hija menor de edad. ¿Usted es Hablaba católico? con mi esposa muy ¿Usted es sincero. católico? ¿Usted es católico? Católico, tengo familia judía, primos, hermanos y tíos judíos, pero soy católico. Ok. ¿Rezaba, pedía, oraba? Te puedo decir, se rezaba de 1000 formas, de 1000 maneras. Sentía la conexión de aquellos que rezaban porque no podía, estaba blindado en un hospital. La única que me podía ver era mi esposa y los médicos previo a entrar a la unidad de cuidados intensivos a coma inducido. ¿Cómo sentía la conexión? Tú lo sientes, tú sientes que te estás despidiendo. O sea, la oración tiene la una fuerza oración, energética hermano, que llega. te lo puedo decir, tú sientes algo que no es normal, sientes que alguien te está pidiendo que te rindas. Lo tengo que decir, mi cuerpo me pedía de favor que me rinda, mi cerebro y mi corazón
se aferraban, se ataban a mis hijos. Qué interesante. Y a mi esposa, pero sentía, era algo impresionante, la conexión. Uno siempre dice, las madres. Yo sentía algo que no es muy normal, no sé cómo lo sentirán otros. Sentía cómo me hablaba mi mamá, Ok. cómo rezaba. ¿Y tu madre está viva o muerta? Está viva. Ok, Carla, un nuevo aporte. Miren, esto va, es súper interesante. Yo voy a tratar de traducir al mismo tiempo que van los caracteres. Ojalá pueda avanzar con la velocidad con que están puestos en pantalla. Si no, les recomiendo con mucha atención a lo que sigue, fijarse en lo que se lee, porque la versión está en inglés. Carla. El tema es muy apasionante y realmente hay que escuchar varias visiones para poder empaparse de qué es lo que estamos hablando en esta noche. Hay un famoso psicólogo que es famoso por sus regresiones y a través de estas regresiones logró descubrir que sus pacientes que estaban en esta vida provenían de otras. Él es el doctor Brian Weiss, un estadounidense cuyo famoso libro es Muchas vidas, muchos milagros. Escuchen los criterios que tiene él. What you experienced was a spontaneous regression. We call Regresión it like espontánea. déjà Lo vu llamamos déjà vu y regresión. And other people Otras have personas me han described descrito this to esto, me, de modo so que lo he estudiado y es muy importante. it's very important. People in Gente que va a cities lugares that en los que never nunca he visited estado y before, empiezan a tener they sentimientos start de having familiaridad feelings o of síntomas como el que tú familiarity tuviste y es una or conexión con las symptoms like vidas you did. pasadas. And that's a connection to the past life. There's En las que some hubo un trauma, un or event evento, in que the la past proximidad life that the física, estar en el mismo physical lugar, evoca los proximity, síntomas. Being in the same place evokes the symptoms. To the therapist, Para el terapeuta, to me, para this mí is eso es very muy important, importante porque because cuando se when the evocan los symptoms síntomas, are evoked, entonces then la the sanación healing puede takes ocurrir. place. You had a healing, the spontaneous regression to the Colosseum times, and a lot of terrible things Tuviste una happened experiencia in sanadora, those una old regresión days. espontánea a los tiempos And del then I have Coliseo. people También he come tenido como from pacientes a other personas que proceden de dimensions, otras dimensiones. not Son just almas the que earth, reencarnan aquí, pero que proceden de and otros other sitios. planets, No and solo they de esta say to Tierra, me, sino de otros planetas. Y me "Well, they dicen, didn't come no from llegamos en spaceships, naves their espaciales, souls nuestras almas están reincarnated here, reencarnadas but they aquí, lived lifetimes pero también on other están teniendo vidas en planets, otro and they planeta. said, "How Y like también dicen humans to cosas think of como, ni yourself crean que as ustedes the los humanos son only los únicos en people el universo, and no the lo only somos. place", because we're not. There are many Hay muchas dimensions dimensiones where físicas y no souls físicas. reside. Physical dimensions, non-physical dimensions. Hay muchas dimensiones But Earth- físicas y no físicas, Earth, pero la this Tierra, physical esta dimension, dimensión it's a física de la beautiful Tierra, es un lugar place. muy hermoso. We have Tiene arcoíris, mariposas, rainbows amor. and Es una pena que la butterflies and maltratemos. love. Debemos It's comenzar a shame cuidarla. to ruin this school. That's why we have to take care of it. Bien. Con ese nuevo elemento, otra vez, coincidencias y diferencias de su visión y su filosofía respecto a lo que dice el famoso Brian Weiss. ¿Sabes qué, Carlos? Nosotros vemos que la muerte es una perfección, ¿Por qué le tenemos miedo entonces? porque estamos mal enseñados, no nos han explicado que debemos morir de todas maneras. ¿Y cómo hacemos para enseñarnos bien? Yo creo que desde los primeros años en las escuelas debe haber un poco de este tipo de filosofía, como debe haber desde los primeros años expresión oral a los alumnos para que sepan expresarse y que los entiendan. Prosigamos en esa línea. Los fenómenos que usted estudia, que son paranormales y que usted acaba de describir, lo que provocan es miedo en vez de comprensión. ¿Cómo hacemos para que generen comprensión? Aunque no lo creas, hay muchas personas que sí están generando comprensión. Lo que pasa es que hay un miedo al qué dirán. Hay muchos testimonios, videos, fotografías que me envían por interno, pero me dicen, Ronald, no los publiques. Y ahí comienza ese recelo porque la sociedad te puede juzgar y decirte, mira, ya está viendo espíritus, está viendo fantasmas. Y obviamente la sociedad es muy cruel en ese aspecto. Lo que hablaba Brian Weiss, concuerdo, planos dimensionales. Y lo que decía Carlos, que él sentía que no tenía que irse, pero ese es un caso. Hay otros casos en que aparecen tus seres queridos y te dicen no. Ya vamos a ver esos. Completemos la historia, Carlos. ¿Cuánto, perdón el tuteo, pero decir usted va a ser artificial en el caso de él? ¿Cuánto crees que tu regreso o tu sanación o tu recuperación se debe a ese mensaje de seres queridos y cuánto, por supuesto, a la eficiencia médica con que te trataron? Estoy seguro, Dios pone herramientas en la tierra,
hay tecnología que justamente es utilizada por seres humanos. Esa tecnología, esas herramientas, las utilizan, gracias a Dios, las personas que están en la rama médica. Esas personas lucharon en Guayaquil, pelearon y se aferraban a mí, a un cuerpo. Obviamente, A mí a un cuerpo, ¿quién ha dicho que solo eres un cuerpo? en Guayaquil no había nada que no sea la parte tecnológica posterior a que pueda Ya, ayudarme ¿pero por qué a la dices a mí a un recuperación. cuerpo, a mí a un ser, di mejor? Tú no solo eres un cuerpo. Había un cuerpo que estaba con un problema, estaba con una terrible inflamación pulmonar, tenía el 90% de mis pulmones colapsados. Realmente 90, era Lo tuyo es terrible. un milagro. Me tuvieron que sacar del país en avión ambulancia. Ok. La decisión de mi esposa y mis hijos, te puedo decir que la transición, la conversación con médicos no existía. Y lo que hablaba con mi esposa era muy crudo. Sigue pendiente respuestas. Tenemos tiempo para averiguar más. Ahora tenemos que pasar a esto, Carla. Hay una visión que no podemos olvidar. Aunque no estamos en esta noche justamente viendo el criterio de las personas cristianas católicas, es importante escuchar qué es lo que piensan los sacerdotes católicos y que es compartido por el 83% de la población. Todos los seres humanos tenemos que pasar por ese momento y sabemos que la muerte vencía al ser humano hasta que Cristo fue capaz de vencerla con su muerte y con su resurrección. La vida es vida y también es muerte. Por lo tanto, la vida y la muerte vamos a decir, se admiran, se reconocen y se aceptan. Miren, citamos este pensamiento característico de un sacerdote católico simplemente para recordar que esa religión tiene también una concepción de vida tras la muerte o en la muerte, pero no es eso lo que estamos hablando esta noche, sino analizando otras experiencias y otras visiones de esto, a propósito de que mañana, el 2 de noviembre, es el Día de los Muertos, como se dice comúnmente. Carla. Bueno, hemos escuchado ya lo que pensaba Deepak Chopra y también el doctor Weiss al respecto a la muerte, pero al regresar vamos a escuchar a aquellos que dicen que estuvieron en el más allá y que regresaron a la vida. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Enseguida cuando regresemos. Y es importante que, sea cual fuere la creencia sobre la muerte, hacer el bien le da sentido a la vida. Carlos. Les recuerdo que el día 2 de noviembre vamos a tratar aquí algo también, no decirle esotérico, distinto. Cuerpos desnudos. Esta exhibición que hay en el Palacio de Cristal en Guayaquil de cuerpos en plastinación, es decir, han sido abiertos y descubiertos sus órganos y mantenidos en el tiempo para poder entender y comprender la complejidad del ser humano. Cuerpos desnudos. No se la pierdan. Seguimos con Vera a su manera. Retomamos el tema de la vida, otra muerte o la muerte, otra vida, mejor dicho, a propósito de la recordación de mañana. Miren, otra vez en México se hizo esta encuesta tan sugestiva con 4 averiguaciones adicionales. Su religión anterior ya no le satisfacía. Vean la respuesta que está en celeste, es de personas de 18 a 24 años, cerca de 15%. La que está en anaranjado, de los de 25 a 34 años, 27%. Vivió una crisis emocional, económica, un divorcio. Aquí encontró a Dios. Lo dice el 10% de los que están entre 18 y 24, apenas un 2% de los que están entre 25 y 34 años. Ninguna religión les satisface. Los jóvenes de 18 a 24 lo dicen que sí en un 15% y los de 25 a 34 también que sí en un 8%. Y decidió buscar su verdad por sí mismo. Qué interesante. Los que están entre 18 y 24 años, un 14%. Y los que están entre 25 y 34 años, un 20%. Carla.
Bueno, en este segundo bloque vamos a escuchar los testimonios de aquellas personas que dicen haber regresado de la muerte. En este primer caso es un ciudadano colombiano quien recibió una puñalada en el corazón y estuvo sin signos vitales durante aproximadamente 45 minutos y regresó. Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, otras llorando, otras viendo como, como sáqueme de acá. Sí, como el infierno. Y había como bodas de plata y todo, bonito, caballos, burros, todo eso había hermoso, hermoso. ¿Y te dio miedo? No, en realidad no me dio miedo. No, fue algo maravilloso. ¿Tú te querías quedar allá? Yo sí. Hacía árboles, burritos, gente orándole a Dios. Es el paraíso. Si es un paraíso, ¿por qué la gente no se quiere ir, Ronald? Porque generalmente ese plano dimensional es de tranquilidad, de paz, de armonía. Y sientes tanta sutileza que tu cuerpo energético no quiere regresar. Y yo decía que a veces tus parientes que han fallecido, cuando estás en el proceso de muerte, te dicen no es tu momento, no es tu tiempo. Y hay en otros casos que sí te abren las puertas y te vas por ese túnel de luz. Enseguida veremos experiencias así. Licenciado Américo Pachas, esta pregunta es más para un médico que para usted. Pero esta clase de fenómenos, ¿qué explicación le encuentran los masones? Simplemente creemos de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por favor. Yo en 1979 tuve un accidente y estoy seguro que estuve muerto. Ah, no sabía eso. Yo estaba en mi carro, en ese tiempo estaba en Lima, Perú, sería la medianoche, y me quedé dormido y cuando despierto veo que un camión cargado de postes, un poste se venía directo a mi rostro. Y lo único que dije en aquel momento fue, recuerdo bien, gran arquitecto del universo, mis hijos. A poco tiempo sentía como que estaba volando y me desperté y vi que ese poste que se venía supuestamente a mi rostro estaba al costado de mi cara. Wow. Me toco el rostro, me toco una camisa blanca y estaba manchada de sangre y los restos del vidrio. Llega la policía y dicen que saquen el cadáver, que saquen el cadáver. Y digo, no, señor, yo estoy vivo. Impresionante. Ok, antes de ir con Carlos Nahón, una nueva experiencia de este tipo, Carla, por favor. En esta ocasión, la experiencia de esta señora es muy similar a aquellos que han pasado por ese trance y que por algún motivo llegan a morir y regresan. Este es el caso de Alma Parra. Hay una voz que me dijo, hora de descenso, 12:05 minutos. La muerte duele, te lastima, es un dolor que dices tú, no lo soporto. O sea, era tanto lo que yo sentí, lo que yo vi, que yo me quería regresar y no había manera de regresar más que muerta. De una esquina del quirófano yo me miraba en otra dimensión, acostada en la plancha con muchas mangueras, llena de gasas, de sangre, todo, pero yo todavía tocaba a la gente de mi alrededor y decía yo que no estaba muerta. Enfrente de mí está una fuente grandísima, pero al lado izquierdo era un bosque y al lado derecho era un desierto. No sientes nada de los sentimientos del mundo, nada sientes. Simplemente quieres llegar a la luz y ver la luz, tocar. Yo llego a la luz y me dice, ¿qué traes? Y yo pronto me veo las manos, le digo yo, nada. Y me dice, no es tu tiempo, tu misión aún no está cumplida. No es tu tiempo, no te puedes quedar. Y luego volteé y le dije yo, pero yo no me quiero ir. Me dijo, es que no te puedes quedar. Tú tienes una misión que cumplir todavía. No es tu tiempo. Carlos, en tu trance de 90 días en coma inducido, ¿algún momento tuviste una experiencia así o recuerdas una experiencia así o no llegaste a ese punto? Nunca supe cuando me llevaron a Colombia, estaba en un avión, en coma inducido, estuve en Colombia. ¿O ya desde aquí fuiste en coma inducido? Sí, ¿Ya? vinieron los equipos, me conectaron al sistema ECMO y me llevaron ya conectada a Bucaramanga. Mi esposa
fue en otro avión, no le permitieron ir en la ambulancia. Es real, es real. ¿En qué sentido es real? ¿Qué Tú quieres decir? sientes absolutamente, primero que tú te ves, tú sabes que estás ahí, es real. Si te ves es porque de alguna manera te desprendes del cuerpo físico. Quiero decirlo como una persona que vivió muchos pueden decir, es un temor o es parte del cerebro que te juega. Tú te ves, sabes que estás muriendo. ¿Ya? Tu cerebro, por eso lo vuelvo a decir, tu cerebro y tu corazón se aferran a tus seres queridos. Hace un rato yo lo escuché a usted decía que hay algo que puede ser que te lleve, en este caso te aferras a algo. Ese algo es alguien, en este caso tus hijos, mi esposa, mi madre. Era una lucha brutal, era una lucha, ¿quieres saber algo, Carlos? Era inmanejable, me podían poner todo, como una persona en coma inducida podía generar tanta reacción. Tú sabes que estando en coma, dopado, en Colombia fallecían personas. Y decían, ¿cómo Carlos Naón sabe que acaba de fallecer una persona al lado si está en coma? A pesar de tener 90% Porque de tú los sabías, pulmones escuchabas tomados. los gritos y sabías lo que pasaba al lado. Ok, proseguimos con más. Bueno, Qué fascinante experiencia, señores. Gracias por su franqueza y su vehemencia. ¿Ya? Carla. Vamos a escuchar el último testimonio de la descripción de lo que es la vida después de la muerte de aquellos afortunados que lograron regresar. Fui rescatado por una luz blanca que giraba y que venía acompañada por una melodía musical perfecta. Sentí que pasé por un túnel, que fui sacado del espacio y el tiempo. Y se abrió un valle rico y surreal que llamo el Valle del Portal. Era una escena increíble y hermosa, y sin embargo era el misterio más profundo. Quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo, comprenden que somos seres espirituales eternos y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje. Ahí viene una parte que me interesa. ¿Somos seres espirituales eternos, Ronald? Vamos evolucionando. ¿Eternos? Es decir, que existiremos siempre en distintas fases o maneras. Por eternos. Supuesto, eternos. La energía no se muere, no se daña, se transforma. Bien lo dicen los científicos. Los grandes científicos como Einstein o Stephen Hawking hablaban de eso, que la energía se mantiene. Ok, usted habló, como quien no dice nada, licenciado Américo Pachas, de un tema fundamental para la masonería, el gran arquitecto del universo. Dios. Dios. Claro. ¿Y por qué no dice Dios? Porque en la masonería, para ser masón primeramente hay que creer en Dios. Puede ser católico. ¿En cuál Dios? En Dios Todopoderoso. ¿En Dios concebido como qué? Como Dios Padre y Espíritu Santo. Pero en la masonería a Dios, como hay hermanos que pertenecen a varias religiones, los ateos y los agnósticos no pueden ser masones. Entonces no decimos Buda, no decimos Jesús, no decimos Dios Padre, sino el gran arquitecto del universo para no herir susceptibilidades. Qué formidable. Acabo de entender una cuestión que yo no sabía. Hemos seguido en distintas etapas narrando tu historia. Ahora, contéstame la pregunta que originó todo lo que nos has contado. Después de volver de ese trance, ¿cuál es tu concepto de la muerte? Por momentos es difícil explicarlo mucho con palabras. Te puedo decir que sentí temor. Doy muchas gracias a Dios, a la Virgen, a todos los que oraron de diferentes formas. Le doy gracias a Dios de haberme dado una segunda oportunidad. Estoy muy convencido de que me dieron una opción y esa opción era sigue cumpliendo tu rol en la tierra. Tienes que crecer con tu familia. Formidable. Tienes que estar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, aprovechar a tus papás todo el tiempo. Trata de ser un mejor ser humano. Si me preguntas qué es la muerte, no quiero hablar de la muerte, quiero hablar de la vida. Qué lindo. Ok. Les hago una confesión, porque este es un programa muy íntimo, ha terminado siendo eso. Pasé un trance parecido y tengo 20 años más que él, el Día del Padre. Pero no es para hablar de mi historia, que estamos aquí, sino de la de los invitados. Y estoy igualmente agradecido.
me han extendido el boleto no sé por cuánto tiempo. Pero es porque tengo una misión que cumplir inconclusa todavía. Espero entender bien cuál es, porque nunca te dicen con exactitud cuál es y mucho menos el plazo por el que te extienden el ticket, el pasaje aquí. Ahora, ¿qué es esa cuestión de varillas que usted tiene ahí que me intriga? Estos son las varillas radiestésicas que generalmente se utiliza en el campo para ubicar pozos de agua. En otros sectores, y he tenido la oportunidad de ir a haciendas, se ha encontrado hasta huacas con esto. ¿Okay? ¿Qué son radioestésicas? Varillas radiestésicas básicamente son que no tienen un movimiento fijo y se mueven con los campos magnéticos que hay en este espacio físico. ¿Y de qué metal son hechas? Estos son de cobre. ¿Sí? Tanto la parte gruesa en que usted la sostiene como la otra. Exactamente, y aquí hay un vacío, o sea que no me permite manipular a voluntad, pero sí se mueve con los campos magnéticos. Y en este caso, cada vez que gira, quiere decir que hay una entidad presente. ¿Ahorita está girando? Por supuesto. ¿Ya? Cada vez que... ¿Y cuando me apunta a mí, qué significa? Porque hay una persona atrás tuyo. Ajá. Un ser de luz. Un ser de luz. Correcto, y esa persona... ¿Y cómo sabe que es un ser de luz y no un ser de sombra? Porque generalmente los seres de luz son los que se comunican mediante esto. Y hago preguntas capciosas para saber si en realidad son. Por ejemplo. Y de hecho, a ver, si el espíritu, la persona me dice, no, ella tenía 3 hijos, yo le digo, ¿es verdad que tú tienes 5 hijos? Y si en verdad me la mueve, me contesta sí, quiere decir que me está engañando. Entonces es una entidad del bajo astral que quiere apoderarse de esa alma o de ese espíritu. ¿Y para qué sirve ese tipo de terapia o conocimiento con una persona o con un paciente? Cuando voy a los espacios físicos a hacer las armonizaciones o las limpiezas energéticas, tengo que medir si hay entidades o no. De hecho, traje 2 videos. Uno con experiencias personales, uno en un hotel de Guayaquil donde me tiraron la puerta porque había una entidad oscura de la cual tuve que liberar a ese hotel porque estuvimos casi 1 año y medio sin funcionamiento y se llenan de energías negativas. Y muertos hubo cualquier cantidad en Guayaquil, entonces son almas en pena. Y el segundo video, que lo tiene la producción, es de un ser de luz en una casa que se manifestó. Lo vamos a ver tras de esta pausa, pero antes... algo, ese ser, en este caso que vio de luz atrás mío, menos mal. Así es. ¿Es una forma de vida? Es correcto. Porque ¿Es una persona que no aceptó su muerte? No necesariamente, porque a veces hay seres que nos quieren tanto que no emigran, sino que nos quedan cuidando. Acuérdate la película Ghost, con Demi Moore y Patrick Swayze. Eso está bien para Hollywood. No, pero es que es en la realidad. No, un ratito. Cuando alguien muere, por lo menos en la religión cristiana, lo que nos dicen es que comparece ante el Creador y según su comportamiento en la tierra, Él decide qué destino darle en ese momento. Correcto, pero cuando tiene cosas pendientes, por ejemplo, no fue tu momento de morir, pero moriste. No, el momento de morir es el que decide Dios. Porque, y si fue ese... Era ese, en el caso del accidente de él, Dios dijo, no, es tu momento, en el mío también, en el de él también. A Dios gracias, fíjense la expresión. Escúchame, he tenido conversaciones con entidades que dicen, no era mi momento. Sin embargo, ¿cómo se conversa si no hablan? Porque esto te dice sí o no. O sea, es el principio de la Ouija, ¿esa vaina funciona? Exactamente. No joder, ¿es en serio? Este es un celular al mundo del más allá. ¿Y por qué se ríe usted? ¿Usted piensa que es jodo o es en serio? ¿Es en serio? ¿Ah? Así como existe el péndulo. ¿Usted jugaba en la Ouija? Usted es menor que yo. Por ahí vamos. No, yo soy mayor, creo. ¿Qué le pasa? Claro, Lo que pasa es que y en el Perú se usa el equeco también. ¿Tú jugabas a la Ouija? Claro. Paso. Yo confieso que sí, porque estuvo de moda en mi juventud y me dio miedo. Ok, hasta allí, Carla. Bueno, esto se está poniendo bastante interesante y para sumar a más criterios en este tema vamos a estar conversando con Gustavo Lamota vía Zoom. Él es presidente de la Asociación de Ateístas de Ecuador. Y sí quiero recordarles que sea cual fuere nuestro criterio, nuestro pensamiento de la muerte, hacer el bien siempre da sentido a la vida. Carlos. Les recuerdo que mañana martes vamos a tratar cuerpos desnudos. La extraordinaria exposición de 7 cuerpos en el Palacio de Cristal de Guayaquil que nos permiten, luego de una técnica que se llama plastinación, conocer al ser humano porque son cuerpos reales en su interior, aparte de ver algunos órganos sobre cómo quedan atrofiados por su maltrato. Por ejemplo, hay un corazón hipertenso
y hay un pulmón de un fumador. Los esperamos. Seguimos con Vera a su manera. Un ateo en este programa y sobre todo ilustrado. Gustavo Lamota es presidente de la Asociación de Ateístas. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. Entonces, para ellos la muerte es el fin de la vida. ¿Sí o no, Gustavo? Buenas noches y bienvenido. Así es, muy buenas noches. Un agradecimiento especial al programa Ver a su manera y a Telecentro por esta invitación y tomar en cuenta el punto de vista de nuestra comunidad. Como usted mismo lo dice, don Carlos, es que en el momento que nosotros ya fallecemos, morimos, nuestras células neuronales dejan de funcionar, consideramos que es como el final. Y inmediatamente nos desorganizamos y nos dividimos en los átomos originales que formaban parte de nuestro cuerpo. Es el final de esa parte del cuerpo, pero hay una. Así es. Y aquí se ha hablado de eso documentadamente ahora, que es lo que se llama espiritual, no hablemos de lo espiritual, la energética, que se transforma. ¿En qué? Eso podemos discutir. ¿A dónde va? También podemos discutir. ¿Hasta cuándo? También podemos discutir. Pero la energía en el universo no se agota, cambia. Si es así, ¿por qué sostienen ustedes que con el fallecimiento, para llamarlo de otra manera, se acaba la vida de un ser humano? Se acaba la vida de un ser humano, pero no podemos olvidar que somos seres biopsicosociales. O sea, a lo largo de nuestra existencia, nuestra breve existencia en este planeta, vamos cultivando relaciones, vamos teniendo interacciones con diferentes personas, vamos teniendo sentimientos, vamos acumulando acciones hacia los demás seres humanos. Y en el momento de nosotros fallecer, dejamos todo ese gabaje dentro de la humanidad. O sea, mientras nosotros más tratemos de hacer el bien, más ayudemos al prójimo, sonará un poco parecido a lo religioso, pero la verdad son cuestiones de ética humana, en las cuales las personas, mientras más cultivan buenas relaciones, más la gente los recordará, más las personas, cuando la persona fallezca, más van a tener buenos recuerdos de ellos. Gustavo Lamota, ¿cómo puede un ateo vivir la vida sin angustia, sabiendo que todo lo que haga aquí se acaba el día de la muerte, sin esperanza? Es difícil, la verdad que quizás es la parte más complicada de uno tener esta ideología de la no creencia en los dioses y ser prácticamente solo, porque nacemos de una madre y un padre que aportan su carga genética, somos seres individuales, cada uno distinto al otro, y bueno, la verdad es nuestra satisfacción puede ser nuestros aportes a la humanidad, realmente tratar de ayudar cuando se puede, tratar de compartir conocimientos, vivencias, y todo eso forma parte también y sin olvidar de que somos genes en sí, cada uno de nosotros yo represento 50% de lo que era mi padre, 50% de lo que era mi madre, y de ahí he tenido que desarrollarme. Mis hijos representan en parte mía también. Así que podríamos decir que solo somos vehículos de nuestros genes. Mil gracias. En la cual nuestra vida es finita. Así es, nuestra vida es finita, pero nuestros genes continúan con nuestros hijos, nuestros nietos, y mientras más impacto hayamos causado de manera positiva en nuestro núcleo familiar, más tendrán nuestra memoria presente a través de las generaciones. Mil gracias, Gustavo, por su contribución en un programa y en un problema tan complejo como apasionante. Y en esto último, yo en cambio coincido. Yo creo que empecé a tener sentido de la eternidad cuando vi cómo me transformaba, replicaba, multiplicaba y ciertamente mejoraba en mis hijos gracias a sus madres. Pero aquí estamos para mostrar dos de los videos que habló Ronald. Mientras los vemos, usted los describe, por favor. Vamos con el portazo. Perfecto, veamos el primero. Portazo. Correcto. Este es en un hotel de Guayaquil. Contrataron de mis servicios para armonizar porque estaban escuchando cosas extrañas. Sin embargo, ahí me azotan la puerta y no había absolutamente nadie.
Después se descubrió que había una persona que había fallecido en ese hotel, pero que tenía muy mala relación con el dueño. Entonces esa alma, ese espíritu, llegamos a comprobar de que era de esa persona que había fallecido y que había tenido problemas y no deseaba salir de ese lugar. ¿Y qué es lo que usted agita ahí, genera humo? Incienso y mirra. Incienso y mirra. Correcto. ¿Y eso qué produce? Recuerda que ese fue el regalo de los Reyes Magos al niño Jesús. ¿Y qué genera supuestamente? Genera una protección, un aura, una armonía en el cuerpo sutil o en el espacio físico para que todo vaya tranquilo. Recordemos que las paredes, que los espacios físicos también absorben energías, así como nosotros. ¿Y qué pasó con esa entidad? Ya se la sacó de ese lugar y el hotel está funcionando perfectamente. ¿Cómo sabe que ya se la sacó? Porque obviamente yo tengo la percepción para sentir las energías. ¿Y no han vuelto esas manifestaciones? No han vuelto y el dueño me ha dado las gracias y hasta ahorita hasta el hotel está lleno. Y le ha dado un cheque también, no solo las gracias. Está bien, lo suyo es un trabajo. Por supuesto. Veamos el segundo. El segundo, este es en la casa de un buen amigo que decidimos poner una cámara de seguridad y ahí vemos lo que se representa o lo que nosotros conocemos como orbes. Los orbes son remanentes de entidades energéticas y en la casa de mi buen amigo había fallecido su mamita. Y él decía que sentía movimientos, todo. Entonces, con una cámara de seguridad, recordemos que la visión del ser humano es muy deficiente. Por lo tanto, estas cámaras de alta resolución, los celulares, los videos pueden captar ese tipo de movimientos. Ahora, alguien puede decir, bueno, puede ser una mota de polvo. Generalmente las motas de polvo hay 1 millón alrededor, o sea, no viajan solas. O puede ser un trucaje también de la cámara. O puede ser un trucaje, pero en este caso te puedo dar fe de la persona que... Y por eso lo reproducimos, sí. Creo que es usted. Son dos experiencias con entidad mala, como dijimos al principio, y con una entidad de luz. Para aclarar, esas personas que tuvieron vida no murieron por completo. Su cuerpo físico sí. ¿Y qué pasó con ese remanente que quedó aquí? ¿Por qué no se fue donde debía? Porque, te explico, al conversar con ellos, generalmente sufren esas almas porque no comprenden, no han entendido que han muerto. Ya, y cuando alguien les cuando explica, ven a sus seres queridos, se mueren por abrazarlos, por darles un beso. Y cuando llegan a comprender lo que le estaba eso, sucediendo a Carlos en ese momento, y que quería cuando a su familia. llegan a comprender eso, finalmente van al destino de ellos que debía ser. Por supuesto, ahí ya con oración, dependiendo de las creencias religiosas de la familia que me contrata, yo le digo, busque dentro de su filosofía de fe y hagan oración, lleven y se despiden de la persona. Esa entidad, para llamarlo, se va. ¿A dónde se va? A otro plano dimensional más cerca de mi Padre Celestial. Así como él le dice el gran arquitecto, yo le digo mi Padre Celestial. Volveremos con más. Carla. Bueno, vamos a regresar con la parte final de la entrevista de Carlos y mis preguntas. Y sí es importante recordar que sea cual fuere nuestra creencia sobre la muerte, hacer el bien le da sentido a nuestra vida. Regresamos enseguida. Seguimos con Vera a su manera. Concluyo con un último dato estadístico de México. Ustedes verán cuánto es aplicable a la realidad ecuatoriana. No dispongo de encuestas creíbles de la misma materia, por eso recurro a esta muestra que es cercana. Se preguntó respecto a la identificación en términos religiosos, ¿quién es creyente por tradición? Miren, es casi igual el dato entre los 18 a 24 años que de los de 25 a 34. Ahora veamos quién es creyente por convicción. Los jóvenes disminuyen muchísimo, apenas el 16%. Los no tan jóvenes de 25 a 34, 26%. ¿Quién es creyente a su manera? Se disparan los jóvenes de 18 a 24 hasta un 27% y los mayores de 25 a 34 años hasta 25%. Carla Larrea Falconi se incorpora con sus preguntas. Gracias, Carlos. Yo quisiera saber, Carlos, tocayo también, luego se ha hecho un estudio donde se dice que la gente que está a punto de morir se arrepiente de las cosas que se quedan pendientes o que no hizo en su vida. Yo sé que es una pregunta muy personal, pero en esta frágil línea, ¿usted se arrepintió, sintió angustia de alguna cosa que se quedaba pendiente? El arrepentimiento lo llevas en todo momento. Tienes pendientes con tu vida, tienes pendientes a nivel intelectual, tienes pendientes a nivel laboral,
quieres ser un mejor ser humano. Ese pendiente como tal lo ves, lo encuentras justamente cuando estás en una transición entre la muerte y la opción de vivir. Si tú me preguntas a mí cuál es el pendiente, lo que estoy viendo en este momento, la opción de que ese Dios grande me haya dado la oportunidad de seguir aprovechando a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi padre, a mi madre y absolutamente a mis amigos. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber de parte del masonismo. Por ejemplo, los cristianos, los evangélicos dicen que aquellos creyentes que son creyentes de Dios se van al cielo, tienen la vida eterna. ¿Qué es lo que pasa del punto de vista masónico con aquellos que no creen? Nosotros, sinceramente, estamos, como dije anteriormente, siempre en busca de la perfección humana. Aquellos que no tienen las mismas creencias que nosotros, los respetamos totalmente. Pero ¿saben qué? El alma nunca muere y después se transforma. Vemos casos, por ejemplo, de un niño de 5 años que toca el piano como si fuese un maestro eximio. Ese niño es producto de una reencarnación. Y así por el caso hay muchas reencarnaciones. Ok, muchas gracias. Solamente quería acotar esto. Hay casos en que dicen, el alma de un hombre se puede reencarnar en una mujer. Después de 7 reencarnaciones puede suceder eso. Muchísimas gracias. Y Ronald, quisiera saber cómo se explica la muerte, por ejemplo, de un niño inocente de pronto, y cómo gente que es realmente mala, un asesino, un violador o personas que son así, viven hasta los 80 años. ¿Cómo se puede explicar algo así? Bien, bueno, esas ya son situaciones que las he conocido, las he vivido en carne propia de personas buenas que en este plano físico han sido pero tremendamente de luz y han muerto trágicamente. Tuve el caso de mi madre el año anterior. Los niños generalmente, aquí ya entra un poco ya lo que es reencarnación. Se dice que esos niños que han muerto prematuramente es porque en una vida pasada vivieron muchos años, más allá de 100 años, y lo que hacen es como equilibrar esa parte. Nuevamente, cuando tú me dices de las personas malas, muy malas, es porque ya no van a tener otra vida y definitivamente van a ir a un plano inferior, un plano de oscuridad, de tinieblas. Mil gracias, Américo, Ronald y Carlos, por compartir sus vivencias y sus visiones respecto a un tema apasionante y oportuno: la vida y la muerte. Yo tengo muy poco que aportar que no sea insistir en las palabras de Carla Larrea Falconi a lo largo de este programa. Sea cual fuere nuestro criterio de la muerte, hacer el bien le da sentido a la vida. Inclusive a quienes creen que este es debut y despedida, principio y fin, como escuchamos a un invitado, y que no hay más después de aquello. Diría en ese caso entonces, con mayor razón, si es de la única y la última oportunidad. A Dios gracias, porque yo soy cristiano y estoy muy lejos de ser un católico practicante. A Dios gracias. Hagamos que esa oportunidad tenga el sentido que queremos en esta dimensión, para que vayamos a una superior tras habernoslo merecido después. En ese esfuerzo estoy. Carla. Bueno, el día de mañana tendremos la oportunidad de ver el interior del ser humano de una manera distinta. No se lo pierda aquí en Ver a su manera, Carlos. Espero que este programa haya sido para ustedes tan gratificante como para mí. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.